con el bloque número 3 de Inglés 1. En esta ocasión vamos a comenzar con el tema de Present Progress Tense, que es el primer tema que vamos a ver en esta unidad. Muy bien, intenciones formativas de la semana 1, dice por ahí. Desarrolla de manera escrita las actividades que están realizando en el momento, considerando la gramática apropiada, coherencia, ortografía, demostrando una conciencia social ante las situaciones de su entorno. Vamos a hablar de oraciones del presente que estamos realizando en ese momento, en este caso hablando en el lenguaje inglés. Muy bien. ¿Qué es el present continuous o el present progress? Es un tiempo verbal equivalente a las siguientes construcciones del español. Yo estoy cantando, tú estás cantando, él está cantando, etc. For example, ahí dice en una de las imágenes que están de ejemplo, dice, I am reading a magazine. Estoy leyendo una revista, ¿verdad? Y en el otro ejemplo dice, they are dancing. Están bailando, ¿verdad? Por ahí dice, están bailando. Es una actividad que todavía no concluye. Eso es el presente progresivo o el presente continuo o el present continuous. Es una actividad que nosotros estamos realizando en ese momento y que aún no termina. Por eso los dos ejemplos hacen referencia de la actividad que están haciendo en ese momento. Continuamos. Estructura del present progressive, perdón, o present continuous, cualquiera de las dos maneras. Si ven que de repente se dice present continuous, es lo mismo que present progressive, ¿ok? El primer ejemplo dice por ahí, subject, dice I am, es el auxiliar es I am. You, el auxiliar es are. He, she, it, we, el auxiliar es is. We, you, they, el auxiliar es are. Y tenemos un ejemplo de un verbo, sleep, pero sleep, sleep significa dormir, pero como lo estamos hablando en un presente progresivo, le vamos a decir sleeping. Se le agrega la ing al final, que es una regla gramatical que lo vamos a ver más adelante. Vemos algunos ejemplos. Dice, I am sleeping in the sofa. Estoy durmiendo en el sofá. Y luego en el otro ejemplo dice, you are sleeping on the sofa. Estás durmiendo en el sofá. Después tenemos el ejemplo, pero con tercera persona. He is sleeping on the sofa. Estás durmiendo en el sofá. ¿Ok? Ahí estamos hablando del presente continuo, que es sleeping. Muy bien. Estructura del presente continuo o negativo, el presente progressive negative. Dice, la forma negativa en las oraciones, negativas simplemente se añade la partícula not al verbo to be, conservando el resto de la estructura. Por ejemplo, I'm not sleeping in the sofa. He isn't sleeping on the sofa. They aren't, perdón, aquí le faltó la T. They aren't sleeping on the sofa. ¿Qué es lo que hicimos? Es la misma estructura parecida a la que habíamos visto acá, que eran los verbos afirmativos. I am sleeping on the sofa. Pero acá le agregamos antes de sleeping un not. I am not sleeping on the sofa. Yo no estoy durmiendo en el sofá. Esa es una forma negativa de hacer una oración del presente continuo o presente progresivo en inglés. Continuamos. Para hablar de questions. La forma interrogativa en las oraciones interrogativas se traslada el verbo to be al principio de la oración y le sigue el sujeto y el verbo principal. Si nosotros queremos hacer una pregunta, lo que vamos a hacer es que en vez de que el I'm esté en segundo lugar, lo vamos a poner al principio. El verbo to be lo vamos a poner al principio, como hace mención. Aquí tenemos el ejemplo. Am I sleeping on the sofa? Yo estuve durmiendo en el sofá. Es lo que pregunta. Tenemos otro ejemplo. Is she sleeping on the sofa? Ella
estaba durmiendo en el sofá. Así es como se hace la pregunta. Lo único que hicimos fue cambiar de posición el verbo to be. En vez de ponerlo en segundo lugar, lo pusimos en primer lugar. Después pusimos el sujeto y luego la oración completa. Ok, esa es la manera como nosotros podemos generar unas preguntas en presente progresivo o en presente continuo. Continuamos. Dice por ahí, short answer. En las respuestas cortas, igual que el presente simple y el presente continuo, coloca el adverbio yes, no, seguido del sujeto y del verbo to be. For example, ahí dice, are you watching a film? Yes, we are. ¿Sí? Después tenemos el otro ejemplo que dice, is she doing her homework? No, she isn't. Ok, a esas son las dos maneras como nosotros podemos contestar una respuesta corta. Una pregunta corta es yes, y luego continuamos con el subject, y luego ahora sí que el verbo to be, en el caso de que sea afirmativo, y después en el caso de que sea negativo es no, el subject, el verbo to be y el not, o si no abreviamos el verbo to be con el not, puede ser aren't o isn't. Ok. Continuamos. Esto es lo que les voy a mostrar son las reglas gramaticales para agregar el ing en los verbos si los queremos generar como presente continuo o presente progresivo. Dice por ahí, si el verbo termina en consonante, nos limitamos a añadir la terminación final. Por ejemplo, reads, que es el verbo leer. Si lo queremos construir en un verbo continuo o progresivo, sería reading. Le agregamos el ing nada más. También tenemos el otro ejemplo que es meet, meeting, conociendo, ¿verdad? Esa es en la primera regla gramatical del gerundio o del verbo, de los verbos progresivos o continuos. La segunda regla gramatical dice, si el verbo termina en vocal, esta se suprime y se sustituye por ing. For example, dice ahí, write, writing, ¿ok? ¿Qué es lo que se hizo ahí? Se quitó la e y se agregó el ing. Write, que es escribir, writing, que es escribiendo. Después tenemos el verbo be, que significa ser. El verbo be no siempre sigue la regla gramatical. El que no siempre se sigue la regla gramatical es en el be. Por ejemplo, be es ser. Le agregamos ing y dice being, siendo. ¿Ok? Siguiente regla gramatical. No obstante, si la vocal es doble, esta se mantiene y simplemente se añade el ing. Por ejemplo, see, que significa ver. Seeing, viendo. Siguiente regla gramatical. Si el verbo termina en y, este se mantiene. Por ejemplo, study, studying, studying. ¿Ok? Se agrega estudiar, el verbo estudiar, y para agregarlo como estudiando, se le agrega el ing después de la y. La siguiente regla gramatical dice, cuando se trata de un verbo monosílabo, terminando por la secuencia consonante-vocal, constante se dobla la última consonante. Por ejemplo, get, que es conseguir. Entonces, para agregarlo con el presente continuo sería getting, que sería consiguiendo. Ahí lo que se hizo fue agregar 2 veces la T para poder continuar agregándole el ing. El de swim, se le agregó también otra M más y después el ing sería swimming. En siguiente regla gramatical dice, los verbos terminados en Y, X o W no se duplicarán la última consonante. Por ejemplo, blow, que es soplar, blowing. Fix, arreglar, fixing, arreglando. En el caso, los únicos que no se puede duplicar la letra, cuando agregamos el ing sería Y, X y W. Todos los demás sí aplican a la regla anterior que habíamos visto de la consonante, que se duplica la letra, cuando queremos convertirlo en verbo progresivo o continuo. Muy bien. De la siguiente regla dice, los verbos bisílabos cuya sílaba tónica es la última siguen la misma regla. Begin,
beginning, ¿ok? Forget, forgetting, ¿ok? Ahí lo que hicimos fue agregar una doble T o una N, perdiendo, en este caso, aplicando la regla anterior basada en esta, y así agregamos el ing a los verbos. No siempre se sigue la regla. Por ejemplo, travel, que es viajar. Para poder agregarlo como verbo presente sería traveling. Y posterior, ya para terminar con las reglas gramaticales, dice, en los verbos acabados en IE se sustituye dicho grupo por una Y más ING. Por ejemplo, el verbo die, que es morir, dien, muriendo, lie, que es mentir, lion, que es mintiendo, ¿ok? Esos son los únicos que cuando tengan las últimas letras como IE, se modifica y se le agrega una Y más un ING. ¿Ok? Esa es la regla gramatical para convertir verbos en presente progresivo continuo. Muy bien. Dice, present progressive, y dice por ahí, identify action that are began done at the moment of speaking. Que aquí se identifica las acciones que se están haciendo en ese preciso momento, ¿verdad? Ahí tenemos algunos ejemplos. Estos más con fines ilustrativos, muchachos. Dice por ahí, Mr. and Mrs. Johnson are preparing lunch. O sea, que los señores, la señora y la señora Johnson están preparando el lunch. Después tenemos otro ejemplo que dice, Anne and Tom are doing their homework. ¿Qué quiere decir ahí? Que Ana y Tomás están haciendo la tarea. Son ejemplos donde estamos utilizando el presente progresivo. Tenemos más ejemplos. Dice por ahí, the dog is playing with the ball. El perro está jugando con la pelota. ¿Ah? Otro ejemplo tenemos, Mike and Sam are watching TV. Que Mike y Sam están viendo la TV o la tele. Después tenemos otro ejemplo que dice, Janice is jogging. Janice está jugando. They are reading. Ellos están corriendo. Por ahí están ahí en un caballo, ¿verdad? Después tenemos el otro ejemplo que dice, the students are studying English. Los estudiantes están estudiando inglés, ¿verdad? Son ejemplos de cómo se aplica el presente progresivo o el presente continuo con las reglas gramaticales correspondientes para hacer oraciones. Muy bien, ya para terminar, muchachos, les voy a mencionar cuál va a ser la tarea. La tarea de esta semana, pues, de inglés 1 de la unidad 3 es la siguiente. Dice, read the next paragraph and answer the question. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el siguiente párrafo para poder contestar las preguntas que están a continuación, ¿ok? Ahí vienen una serie de preguntas y las vamos a ir contestando. Ya posteriormente a eso, que hayamos leído las preguntas, vamos a seguir con vamos a continuar con la actividad que sigue del mismo cuadernillo de inglés que dice, complete the following sentence about the reading using the present progressive tense. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que vamos a hacer es convertir los verbos que están entre paréntesis en verbo progresivo o verbo continuo. Por ejemplo, tenemos aquí, many people are, y lo dice, social media to communicate. Y tenemos el verbo use. A use lo vamos a convertir en verbo progresivo, aplicando la regla gramatical que les había mencionado. Cada uno de los verbos lo vamos a convertir en verbo progresivo y lo vamos a poner en cada línea en blanco. Eso sería la forma como tendremos que realizar el trabajo. Muy bien. Es importante que tomemos apuntes para que podamos entender cómo se realizan las actividades y cualquier duda que se tenga me pregunten. Sin más por el momento, sería todo de mi parte. Que tengan un excelente martes y nos vemos en otra próxima sesión. Hasta luego.